Muy buenos días. Los saludo y gracias por la invitación al comité organizador del Colegio de Ginecología de Monterrey. El tema de cáncer mamario es muy importante en la actualidad. Sabemos que este tumor, este cáncer, aqueja a muchas personas y es el principal cáncer a nivel mundial en el sexo femenino, en la mujer, como causa de morbilidad y mortalidad. Muy importante conocer los aspectos del tratamiento, el diagnóstico y curar la mayor parte de las personas que lo padezcan con el mínimo posible de efectos colaterales. Entonces, podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. La Organización Mundial de la Salud tiene un organismo que se llama Globocan. A ver. Bueno, los conflictos de interés, pues nada que consignar. El nombre de la plática, impacto del perfil molecular del cáncer en la decisión del tratamiento que vamos a administrar. En México, el cáncer de mama, como ustedes pueden ver en esta diapositiva de la Organización Mundial de la Salud, pues el cáncer de mama en el año 2018 se reportaron en incidencia cerca de 30,000, 27,200 casos, ¿verdad? Y pues seguido del cáncer de próstata, eso es en ambos sexos. Obviamente en la mujer pues es el primer lugar. Antes nos tocó cuando éramos estudiantes de medicina que el cáncer cervicouterino era el que más aquejaba a nuestros pacientes. En los exámenes nos preguntaban cuál es el más común, pues cáncer cervicouterino era la respuesta esperada. En la actualidad el cáncer de mama definitivamente ha sobrepasado en incidencia, en morbilidad, mortalidad. El cáncer de mama es un problema de salud muy actual, muy importante en nuestra población. Estos son datos en México obtenidos del Globocan, así se llama esta dependencia de la OMS, que reporta a nivel mundial incidencia y mortalidad. Entonces tenemos estos datos de nuestro país. Sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad que nos lleva la exposición a estrógenos. Por eso, en los factores que mencionaba la doctora previamente, la menopausia tardía, la menarquia temprana, pues la mayor exposición a estrógenos tiene algo que ver con la etiología o la incidencia de cáncer de mama. El hecho de tomar terapia hormonal de sustitución aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y en Estados Unidos, en los estados donde se empezó a prohibir la terapia de sustitución hormonal, disminuyó la incidencia y mortalidad de cáncer de mama. El cáncer de mama tiene receptores para estrógeno y progesterona que son parte fundamental de conocer cuando uno decide un tratamiento para el paciente. La gran mayoría de los pacientes, 3/4 partes, tienen receptores para estrógeno. Y del grupo total de cáncer de mama, pues como el 60% se benefician de terapia endocrina. Esta es una diapositiva que obtuvimos del doctor Gradishar, que es parte de los que hacen las guías del NCCN, que es una organización que emite las guías clínicas de manejo de cáncer de mama y se actualiza cada año. Entonces, esta es pues para ejemplificar que gran mayoría de los pacientes se van a beneficiar del manejo antiestrogénico. Pero ¿qué necesitamos para saber si una persona necesita algo más que el manejo antiestrogénico? ¿Será suficiente el manejarles tamoxifeno antes y ahora inhibidores de aromatasa como el anastrozol, el letrozol, el exemestano? ¿Se necesita algo más que la terapia hormonal en los que tienen receptores de estrógeno positivo? ¿Por qué no nos vamos directo a antiestrógenos y ya no le damos quimioterapia a esos pacientes? Muy bien. Vamos a tratar de contestar esa pregunta con la evidencia. Clásicamente, nosotros tenemos factores clínicos que todos conocemos predicen el riesgo de una persona con cáncer de mama. La etapa del TNM. Nuevamente, esta es una diapositiva del doctor Gradishar, de la NCCN. ¿La etapa de TNM es pronóstica? Claro que sí.
predictiva para que si le damos o no le damos quimio, no lo es. El número de ganglios linfáticos axilares es pronóstico, sí lo es. El tamaño del tumor primario, un tumor grande, pues requiere más tratamiento, supongo, como sentido común. El grado del tumor, los tumores de bajo grado, pues pensaríamos que no necesitan quimioterapia. La expresión de receptores de estrógeno y progesterona, si la tiene, ¿es pronóstica? Sí, sabemos que los tumores que expresan receptores de estrógeno tienen mejor pronóstico que los que tienen triple negativo, que no expresan ningún receptor. El índice mitótico, que ahora ha sido sustituido por una tinción que se llama Ki-67. Si está arriba del 15% es de alto índice mitótico, si está abajo del 15% habla de baja proliferación celular. La expresión de HER2-Neu en la inmunohistoquímica, el HER2 positivo por 3 cruces, habla de un tumor que lo lleva a ese oncogen del HER2 y que habla de agresividad. En los 90s, cuando una persona tenía HER2 positivo, que no existía terapia directa contra el HER2, era de muy mal pronóstico tener un tumor con HER2 positivo. Y la edad de la paciente, si tiene menos de 50 años, generalmente tenemos más cuidado, más pendiente de que esta persona tenga un tumor agresivo que si es una persona mayor de 50 años. Estos factores clásicamente conocidos por los clínicos, que vemos estos pacientes e inmediatamente vemos, oye, pues un tumor grande, poco diferenciado, que tiene receptores negativos, pues le va a ir más agresivamente que un tumor que tiene una paciente con tumor pequeño, que expresa muchos receptores y tiene un índice mitótico bajo. Desafortunadamente, esta forma de predecir con la que nos hemos basado en nuestra práctica por años no es tan exacta. Hay pacientes que se escapan a esta clasificación clínica. Ustedes tienen al paciente, uno cree que sabe lo que tiene que darle a este paciente en base a estos factores y ni lo duda, pero resulta que a la hora de ver la evidencia no es así. Necesitamos algo más que esto para hacer nuestra decisión con mejor información. En las guías de la NCCN, que los oncólogos las usamos, nos adherimos a ellas en este continente, porque hay las guías europeas y estas son las guías americanas. En el NCCN es un conjunto de especialistas que revisan la literatura cada año y emiten recomendaciones de acuerdo a la evidencia. En este caso, por ejemplo, tenemos a las pacientes que tienen negativos los ganglios de la axila, que son positivos para receptores de hormonas, HER2 negativo, y que tengan esta histología. Aquí está, la histología ductal es la más común, la lobular, la mixta y la micropapilar. Todos estos grupos histológicos pasan que si tienen un T1, T2 o T3, el tumor abajo de 0.5 centímetros con N0, si expresa receptores de estrógeno se va directo a manejo antiestrogénico, sin mayor terapia, porque son tumores muy pequeños que ya se ha demostrado que no necesitan más que eso. Pero en los tumores mayores de 0.5, realmente arriba de 1 centímetro, en la práctica, pero en las guías son más estrictos y dicen arriba de 0.5, dice, considere la firma genética, considere el estudio de 21 genes que se llama Oncotype. Déjame ver si tengo aquí algo aquí está. Considere fuertemente los genes, la prueba de 21 genes, antes de decidir qué hacer con esta paciente, si te vas a ir exclusivamente a la hormonoterapia o si se le va a agregar quimioterapia a estos pacientes. Los pacientes, cuando uno les pide una firma genética, una prueba genética, la reportan como de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de intermedio de alto riesgo.
depende de una numeración en forma ascendente. Si tienes de 0 a 25, pues se considera de bajo riesgo, de 26 a 30 de intermedio, y arriba de 30 pues es francamente de alto riesgo. Así reportan esa prueba que se llama Oncotype, que es la primera que se empezó a usar en este continente, la prueba Oncotype, en donde de la biopsia el patólogo manda a un laboratorio molecular y nos realiza un estudio de los genes que se expresan en ese tumor. Si los 21 genes de proliferación e invasión, que son, en este momento no los vamos a mencionar, pero incluyen el Ki67, el receptores de estrógeno, progesterona y una serie de genes que si tienen un patrón desfavorable se considera de alto riesgo, y si expresan menos los genes de proliferación se considera de bajo riesgo. Cuando a uno le reportan un Oncotype, te dicen, esta paciente tiene 15 puntos, y te dicen, es de bajo riesgo. Esa paciente con toda la tranquilidad puedes decidir darle solamente manejo hormonal. En cambio, si te reportan riesgo intermedio, ahí te queda la duda, y en el riesgo alto no te queda la duda de que le debes de dar quimio. Entonces, la duda del riesgo intermedio ha sido estudiada más a fondo. En las guías del NCCN se mencionan algunas pruebas genéticas, no nada más la de 21 genes, que es la americana, la Oncotype. Existen otras pruebas que se desarrollaron más o menos al mismo tiempo en Europa, como la de 70 genes, que se llama MammaPrint. 70 genes que de la misma manera se estudia su expresión en el tejido de la biopsia o de la cirugía, y te reportan igual, bajo riesgo o riesgo, en este caso es bajo riesgo o riesgo alto, no tanto intermedio. Aquí es riesgo bajo y riesgo alto. Existen otras dos que se llaman de segunda generación, la llamada prueba PAM50, que está basada en un estudio de 4,000 personas que les hicieron ese estudio y validaron la prueba. La PAM50, como su nombre lo indica, son un estudio de 50 genes, y nuevamente el arreglo de esos genes se reporta como bajo, intermedio o alto riesgo. Entonces, el tener una de estas pruebas, la última que se ha estado reportando es la llamada EndoPredict, la comercializa Myriad. Esta prueba de 12 genes que se llama EndoPredict ha sido validada y nos predice si alguien tiene alto riesgo para metástasis distantes e invasión, recurrencia, y nos dice incluso a 10 años, ha sido validada a 10 años, si existe más riesgo o menos riesgo de recurrencia y metástasis. De las más utilizadas en nuestro continente por el tiempo que llevan en el mercado y las que tenemos a nuestra disposición más han sido el Oncotype, que se usa ampliamente en Estados Unidos y es la que está aprobada por las guías. Y está la de 70 genes. En México tenemos la de 21 genes, la de 70 genes que se llama MammaPrint, y cualquiera de las dos puede ser utilizada. En nuestra guía mexicana, en nuestros estudios de México, se permite usar cualquiera de las dos, la europea, la de 70 genes, o la americana de 21 genes. También las otras dos, la PAM, que es un poco más barata, y el EndoPredict, que finalmente todas tienen un costo entre 80 y 120 mil pesos. Entonces realmente, aunque no quiera uno fijarse en los detalles utilitarios, el gasto que representa para el paciente realizarse una prueba de este tipo, obviamente está reservada para alguien que tenga un tercer pagador como un seguro de gastos médicos. El uso de estas firmas genéticas en el sistema de salud mexicano, en el IMSS, en el ISSSTE, en salubridad, está realmente restringido. Es muy difícil obtener estos datos de firma genética por el costo
Entonces todavía nos vamos por los factores clínicos solamente. Y con eso hacemos decisión. Recientemente, la revisión de las guías incluye la actualización del estudio Taylor-X, Taylor-X, donde se revisa el estudio de 21 genes americano y se complementa con los datos clínicos. No nada más nos vamos solamente a la expresión genética. Y se trata de compaginar los pacientes que tienen alto riesgo clínico con el reporte genético. Si tienes alto riesgo clínico y bajo riesgo genético, ¿qué haces? Le das quimio, en base a lo que sabes, a lo que te enseñaron en la escuela, que el pobremente diferenciado, que el tumor grande, etcétera, que tiene un alto KI 67, pero le haces la prueba genómica y te reportan bajo riesgo. Hay una discrepancia. ¿Qué haces? ¿Le das quimio o no le das quimio? Esto ha sido atacado por el estudio Taylor-X y han llegado a la conclusión de que gran mayoría de los pacientes que le llamábamos riesgo intermedio no requieren la quimioterapia adyuvante. Si el paciente tiene clínicamente un alto riesgo y genómicamente alto riesgo, todos estamos de acuerdo en darle quimioterapia a esos pacientes. Y más si la paciente tiene menos de 50 años, en donde nos preocupa mucho un alto riesgo o un riesgo intermedio en una persona menor de 50, que tenga clínicamente características de riesgo, ahí sí estamos dando quimioterapia. Pero en las personas que tienen clínicamente alto riesgo y genómicamente bajo riesgo y tienen más de 50 años, se pueden tratar perfectamente con terapia endocrina solamente. Esto es bastante debatible y en la práctica clínica nos encontramos con que llegan pacientes con tumores que parecen ser muy agresivos, le realizas la prueba genómica y te reportan bajo riesgo y es muy difícil decir no le voy a dar quimio en base a una prueba genómica. Esto ha sido validado y demostrado y resulta que en el grupo de riesgo intermedio, este es el de la curva solamente del Taylor-X, no quiero meterme muy a fondo, pero vean que no hay ninguna diferencia, este salió en el New England, no hay ninguna diferencia en la terapia quimio más antiestrógenos que con los antiestrógenos solos en el grupo que tiene bajo riesgo genómico. Entonces realmente sí hay que creerle a las pruebas genéticas, a las pruebas de firma genética, no quedarnos con la pura clínica. El estudio de la Oncotype se basó en los resultados del B14 de la NSABP, que es un grupo, una cohorte de pacientes donde se conoce el riesgo, cómo les fue a esos pacientes y pudo dilucidar el Oncotype en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Ahí están las curvas de sobrevida libre de recurrencia y pues vean ustedes distintamente los tres grupos que se diferencian con la prueba genómica. La verdad que no he ensayado el tiempo, no sé cómo vamos. Vamos bien. En los pacientes de riesgo alto, vean ustedes aquí, aquí tenemos los de riesgo bajo donde se superimponen las curvas, es lo mismo. En los de riesgo intermedio también se sobreimponen las curvas y esto es a 10 años. Vean ustedes que casi no hay diferencia en la sobrevida libre de recurrencia. En cambio, en el de alto riesgo por prueba genómica, vean qué diferente a los que les ponen quimio y a los que no les ponen quimio. Es una gran diferencia. Realmente, una prueba genética que nos diferencia así las cosas, hay que tomarla en cuenta. Es muy importante. Entonces, hemos hecho, nosotros, no necesariamente nosotros en lo personal, pero los investigadores clínicos de todo el mundo, están ahora haciendo una combinación de los factores clínicos y los factores genéticos, de las pruebas genómicas más los factores clínicos, y nos lleva a esto, a que se juntan tres grupos, los de alto riesgo, que
que tengan alto riesgo de 21 genes, la americana, alto riesgo de las 70 genes, junto con el alto riesgo de una prueba que se llamaba Adjuvant Online, que ya no está disponible. Era un instrumento que se metía uno a la computadora y ponías Adjuvant, llenabas los datos del paciente y te decía clínicamente de alto riesgo o de bajo o de mediano riesgo. Pero si tenía clínicamente alto riesgo y genómicamente alto riesgo, claro que esos pacientes vamos a darles quimioterapia, todo el mundo vamos a hacer eso. En los pacientes que tengan bajo riesgo en la genómica, pero alto riesgo en la clínica, se toma en cuenta la edad. Si son arriba de 50 años, con bajo riesgo genómico, se les puede dar solamente terapia antiestrogénica. En cambio, tienen menos de 50 años y clínicamente tienes alto riesgo, aunque genéticamente te digan que es de bajo riesgo, le vamos a dar quimioterapia, porque ese subgrupo en particular sí se benefició de la quimioterapia. Todos estamos de acuerdo que si clínicamente es de bajo riesgo y genómicamente es de bajo riesgo, no hay que darle quimio, solamente hay que darle manejo antiestrogénico. Realmente es un tema apasionante y pues aquí está muy confuso. Esta es una diapositiva realmente confusa, pero lo que acabo de decir es lo que está mencionándose en ella. Recientemente, en la reunión llamada ASCO, de la gran reunión de los oncólogos en este continente, se hizo un análisis del estudio de 70 genes, una actualización. A 5 años y a 8 años sigue siendo igual con y sin quimio cuando hay bajo riesgo genómico. Entonces tenemos la prueba, tenemos los años y podemos confiar en estas pruebas genómicas. Debemos de ayudarnos con ellas cuando sea posible, solamente el costo de ellas. Yo creo que el gobierno le va a tocar a la salud pública hacer algo para tener las pruebas esas en nuestros sistemas de población que tenemos. Y por lo pronto, bueno, los pacientes que tienen un tercer pagador como un seguro de gastos médicos, pues van a poder acceder a estas pruebas y poder gozar de no recibir quimioterapia, de puro manejo antiestrogénico, tener una protección contra el cáncer suficiente. Muy bien, bueno, pues estas son las firmas genéticas actualmente disponibles: la Oncotype, que es la americana, la MammaPrint, que es la europea, PAM50 y EndoPredict. Son las 4 firmas genéticas. Y en conclusiones, entonces, en cáncer de mama etapa temprana, los criterios clínicos tradicionales son insuficientes para realizar decisión de tratamiento. La firma genética nos da una herramienta que permite disminuir la utilización de quimioterapia innecesaria en la mayoría de los pacientes con cáncer de mama luminal temprano. Estos datos, debo de recalcar, son para pacientes que tengan receptores de estrógeno positivo, HER2 negativo y que no tienen ganglios en la axila. Ese es el grupo en el que se aplica este tipo de estudios. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Espero que sea de provecho.